todo por acá. Bien, entonces vamos a dar comienzo a lo que sería una clase revisando conceptos de lo que es orientación por objetos. Esa es la idea en general, dar como los conceptos básicos y ver dónde tenemos algunas fortalezas o dónde hay algunas debilidades. Ustedes van comentando y pueden preguntar, obviamente, lo que deseen acerca del tema. Entonces, voy por acá a compartirles em, mi pantalla. En este caso, ok, vamos a compartir acá. Entonces, bueno, voy a trabajar en Dev. Voy a hacer una abstracción primero. Pues igual, seguimos en lo mismo de la parte de participar. Entonces, el problema del torneo de karate, que es el que les planteé, lo que hay que visualizar es que vamos a tener una lista de karatecas, ¿verdad? Que se supone van a competir. Si tengo tres karatecas, pues tendría que nombrar al uno, al 2, al 3. Tendrían que al azar dos competir primero o yo puedo elegir en qué forma van a competir. Por ejemplo, entre el uno y el 2 yo selecciono un ganador, que puede ser el uno, y entonces este va a competir directamente con el 3. Tiene que pasar directo, ¿no? Entonces estos dos compiten y hay un ganador, que podría ser el 3 perfectamente. Y este es el ganador del torneo. La intención pues es tener muchos más atletas, muchos más karatecas, tantos como sea posible, para ver quién gana y hacer unas corridas que vayan encausadas en lo que es la aleatoriedad para saber quién va a ganar. Entonces, en este proceso, cuando nosotros estamos visualizando el problema, cómo es el problema, eh, pues ya es donde viene la parte del análisis, que es al menos saber que es un torneo, que se tienen que enfrentar 2 a 2 y debo tener un ganador al final, pues debo empezar a procurar ciertos detalles y yo necesito poder hacer una abstracción de este problema en general. Entonces pregunto, pues, si se entiende no lo que estoy diciendo, si no lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. ¿Qué objetos tendríamos que abstraer en este punto? ¿Alguno que quiera participar? Karateka, ¿no? El karateca. El karateca tiene que ser un objeto a todas luces. ¿Habrá otro objeto que ustedes puedan considerar en esta abstracción? Recuerden que cuando nosotros planteamos un problema en orientación por objetos, lo estamos planteando desde un punto de vista de entes. Necesitamos visualizar cuáles entes son los que tienen participación. Estos entes dentro de la orientación por objetos pueden ser tangibles o intangibles. No necesariamente tienen que ser, por ejemplo, el karateca obviamente, pero tangible como un karateca puede ser algo más abstracto que pueda ayudarme a dar orientación a lo que yo quiero hacer. ¿Qué otro objeto creen que pudiéramos considerar para El árbitro. el árbitro? Ok, porque hay em, digamos que hay una interacción, ¿no? En general. El árbitro es el que decide quién gana. Entonces, aquí surge un tema muy importante, que es el tema del acotamiento. Tenemos que acotar el problema. Entonces, voy a dar más directivas. No tengo acotado el problema, simplemente les dije, mire, vamos a trabajar sobre lo que sería un torneo de karate. Entonces, no está acotado, tenemos que acotarlo. Vamos a suponer que este es un torneo de la siguiente manera para ir abstrayendo mejor. Tendríamos los karatecas, ¿verdad? Vamos a poner otro por acá, el 6. Y lo que vamos a hacer es que se van a enfrentar y ellos pues van a caerse ahí a puños o a patadas, lo que ellos quieran. Es decir, van a procurar golpes y defenderse. Y, ok, y el primero que marque punto gana. Bien, esto lo vamos a manejar desde un punto de vista aleatorio, de manera que no tengamos que utilizar un referee o un árbitro, sino que simplemente yo les digo, mira, va a competir el uno con el 2. Y entonces ellos ahí hacen el combate y el mismo sistema me tiene que decir quién ganó. ¿Quién ganó? El uno. Listo. Ahora va a competir el 3 con el 4. ¿Quién ganó? El 4. Luego va a competir el 5 con el 6. ¿Quién ganó? El 5. Luego tengo estos tres finalistas, ¿cierto?
de esos tres, entonces va a competir el uno con el 4. ¿Quién ganó? El 4. Como el 5 quedó solo, pues él pasa a la siguiente ronda solo. Y luego pongo a competir 4 con 5. ¿Quién ganó? El 5. Y ganó el 5. Eso para determinar, por ejemplo, la ausencia de un referee, ¿sí? Perfectamente se puede utilizar. No quiero que piensen que es que no se puede utilizar, sino que vamos a abstraer el problema de la forma más simple que se pueda, evitando también objetos que no nos vayan a ayudar, digamos, en una abstracción correcta y bien delimitada. Entonces, este es nuestro campo de trabajo. El problema es un combate de karate y queremos abstraerlo. Ya sabemos que uno de los objetos tiene que ser el karateka, ¿cierto? Karateka. Este es uno de los objetos. ¿Qué otro objeto creen ustedes que pueda interactuar? Ya por allí dijeron el juez, ¿verdad? Entonces yo les estoy diciendo, de repente, por supuesto que el juez pudiese ser, pero lo vamos a desechar por el momento porque yo puedo controlar quién gana y quién no gana. Eso lo puedo hacer con un número aleatorio o puedo crear una interacción, lo que sea allí. ¿Qué otro objeto creen ustedes que es necesario para poder hacer la simulación? ¿Nadie se atreve o no se les ocurre ningún otro? No sé, Carlos, Jason, Stephanie. Bueno, por acá tengo Carlos. Dice, bueno, que no puede contestar. Vale, vale, Carlos. Entonces estás de oyente por el momento. Bueno, a ver, ¿nadie más se atreve? ¿Nadie más quiere proponer uno? Por aquí. Ok, vale. Vuelvo acá a repetir porque también Frenger está entrando en este momento. Tenemos un combate de karatecas, eso es lo que queremos nosotros simular. En este caso queremos que se enfrenten 2 a 2, por supuesto. Estoy diciendo que, bueno, podemos elegir que se enfrenten así, el uno con el 2, hay un ganador, en este caso el uno. Luego el 3 con el 4, hay un ganador, 4. Luego el 5 con el 6, hay un ganador, y así ya en la siguiente ronda, en la siguiente fase, elijo otro ganador entre los dos primeros. El quinto, como no tiene con quién combatir, pues él pasa a la siguiente ronda. Pudiésemos hablar también incluso de que esto que está acá sería como la ronda 0. Esta que está aquí pudiese ser la ronda 1 y esta que está acá es la ronda 2. Y bueno, al final es el ganador ya, el que gana. Entonces, no sé si están de acuerdo conmigo en que pudiéramos tener por lo menos 2 objetos interactuando acá en esta simulación. Uno sería el karateka, pero el otro pudiera ser el torneo, ¿sí? El torneo o el modelador o el simulador. Es decir, el torneo, si ustedes se ponen a visualizar, estos karatekas que están acá son los objetos individuales, pero no es muy difícil ver que ellos van a tener que estar en una lista de karatecas, ¿cierto? Tienen que estar guardados en algún lugar. Y esta lista es la que va a estar dentro del torneo, precisamente. Va a estar dentro del torneo. ¿Por qué razón? Porque el torneo es quien lo va a administrar. Si tenemos 100 karatecas, el torneo va a decidir quién con quién. Eso no lo decide el karateca, lo decide el torneo. ¿Vale? El torneo entonces decide quién con quién va a pelear, quién va a empezar a pelear, quién gana. Bueno, eso lo deciden más los karatecas, pero quién gana va a guardar el ganador. También tienen que guardar el ganador. De alguna manera tienen que pensarlo para guardar el ganador. Entonces, si nos vamos por estos dos objetos, podemos visualizarlos más o menos así. Tendríamos estos dos objetos. Vamos acá a dividir esto para hacer una abstracción UML
a grosso modo de qué tendría cada cosa y cómo la pudiéramos pensar. Tienen que tener en cuenta que cada programador o cada, bueno, más aquí sería más, cada diseñador va a tener una abstracción del mundo particular. Sí vamos a coincidir, desde luego, tenemos que coincidir en algunas cosas, no podemos eh, crear modelos tan extrañamente diferentes que pareciera modelar cosas diferentes, porque eso implica que el problema está mal resuelto. Entonces, por acá, a ver. Déjenme aquí poner lápiz otra vez. Entonces dijimos que tendríamos una abstracción para karateka y una abstracción para torneo, que serían literalmente las clases que nosotros vamos a utilizar para crear objetos después. El karateka, ¿quién me da, según el torneo de lo que estamos visualizando nada más? Recuerden que lo que hicimos fue, tenemos como, estamos pensando en una lista de karatecas, en unas rondas, y bueno, no mucho más, ¿no? Un torneo. ¿Qué creen ustedes que podrían ser los atributos del karateka en general para hacer el proceso de abstracción? El líder, el Ajá, todo, el- ok, perfecto. O sea que tendríamos un ID, un identificador que sería, pudiéramos ponerlo entero, ¿verdad? Un identificador para no ponernos con string ni cosas muy complicadas, porque eso va a hacer que nos duele la cabeza un poco después, ¿verdad? Entonces ahorita queremos es que todo sea como más fluido. Ok, un ID int entero. Ajá, ¿qué otra cosa debería tener el karateka? tipo de karate que no importa. Sí. Pudiéramos tener un tipo de karateka para complicar más el problema, está correcto, porque el que sabe un poquito de karate, pues sabe que van a haber varios tipos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿a tipos a qué me refiero? Hay organizaciones de karate, ¿no? Entonces, pero vamos a despreciar eso, vamos a suponer que todos van a poder competir y que no hay tipos para no ponerlo tan complicado. Otra cosa que tendría que tener el karateka. Por ejemplo, acá Jedikson dice el peso. También es importante, es cierto, sin embargo, lo vamos a despreciar también. Vamos a suponer que pueden pelear. Entiendo lo del peso porque, en efecto, no podemos poner a competir a alguien de 100 kilos con alguien de 40. Eso sería un adulto, un adulto quizá con sobrepeso con un niño. Entonces, pues va a haber una desventaja de fuerza ya desmedida. Pero para cuestiones, recuerden que los estamos visualizando como un poco más al azar, es decir, que vamos a hacer que se enfrenten y vamos a elegir un ganador. Entonces vamos a suponer que muchas de esas condiciones están óptimas, por así decirlo. Por aquí Carlos dice una variable que guarde el puntaje o algo que almacene el cómo se va a calcular su golpe, por así decirlo. Ajá, ok. Eso también. Entonces, para ir concretando, pudiéramos decir que lo que real, o sea, algo que tenemos que guardar obligatoriamente es la ronda en la que va. El karateka tiene que saber en qué ronda va. Ronda int, ¿verdad? Y más que guardar los golpes, porque en cada combate va a tener una cantidad de golpes, puede tener puntos, ¿verdad? Los puntos, creo que eso fue lo que leímos ahorita, puntos, que también sería un int, los puntos logrados para ver si gana o no. Sin embargo, yo acabo de decir que el que marque el primer punto gana. Entonces quizás punto no es necesario porque es al primer punto ganó. Pero si yo lo quiero hacer por tiempo de simulación, tendría que contar la cantidad de puntos que ha logrado en un minuto, por ejemplo, para poder dar quién. ¿Alguien está participando o solo es un micrófono abierto? Ok. Este, bueno, iba en que en general entonces no vamos a agarrar los puntos para este caso. ¿Se puede complicar más? Por supuesto, sí. Esta complicación de la que hablo es ponerlo un poco más complejo, no imposible de hacer. Entonces, si estamos de acuerdo en que el karateca tiene que saber la ronda en la que va, porque si yo soy uno de los que compite y gano, y gano en la ronda cero, pues ahora mi ronda es uno, mientras que el que pierde, la ronda le queda en cero. Así los puedo controlar. A medida que le avance la ronda, pues yo sé quién va a pelear. El que no incrementó su ronda, no pelea. Esa sería como
la parte fundamental. Entonces, ronda, estamos bien. ID, in. Otro atributo que se nos ocurra, ¿qué más se les puede ocurrir? Un ID, la ronda en la que va, eso pudiese ser el combate ganado. Si tiene ronda 3, también podemos deducir que ha ganado 3 combates. Así que, bueno, que ha ganado 3 combates a lo sumo, porque pudo haberse en una de las rondas, haberse quedado sin con quién combatir y pasó a la siguiente ronda por defecto. Entonces, bueno, ya es porque tuvo suerte también. Entonces, bueno, vamos a dejar acá. ¿Qué métodos tiene el karateka? Vamos a abstraerlo lo máximo que podamos. ¿Qué métodos sabemos que debe de tener el karateka? Uno de los métodos fundamentales tiene que ser el constructor. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que tener el constructor para poder que se cree el karateka. Si no, no va a existir un karateka. Claro, sabemos que el compilador va a crear un constructor por defecto y todo esto, pero hay que saber que tenemos un constructor, que además también sabemos que los atributos en general van a ser privados y este método constructor va a ser público. Eso se marca con los privados con un negativo y los públicos con un positivo. Aparte del método constructor, ¿qué otra cosa sabemos que debe hacer el karateka? Golpear, Golpear, ¿cierto? Él debe poder golpear. Entonces vamos a poner acá, él puede golpear, golpear, que es público, ¿no? Porque hay que poderlo ejecutar. ¿Qué otra cosa puede hacer el karateka? Esquivar, dice por acá Carlos, exacto. O defenderse, ¿no? Defender, o cubrirse. defender. Golpear y defender. Eso es lo que tiene que saber hacer un karateka, ¿no? O atacar, quizás para no poner golpear, vamos a poner atacar para que no suene así, a que después nos digan que estamos haciendo bullying y un poco de cosas. Entonces sería atacar o bullying no, ¿cómo sería la cuestión? Que estamos incitando al odio. Voy acá, karateka, atacar y vamos a poner, el otro era defender, ¿no? Defender. Esto es lo básico. Ya en defender, si a mí me golpean, si yo no logro defenderme, pues los puntos se le dan al otro y yo perdí. Esa sería la cosa. Ahora, si yo logro atacar con éxito, pues los puntos me los dan a mí. ¿Y cómo me dan el punto? Ajá, según la aclaración que estamos haciendo, ¿cómo me darían el punto? Cambiándome de ronda, ¿verdad? Me pasarían de la ronda 0 a la ronda uno. Ya con eso gané, porque pasé de ronda. No, no va a ser mucho más. Ok, ok, vamos a dejarlo por allí. Vamos a ver el torneo. ¿Qué cosas tendría el torneo? El, La lista de los karatecas. la lista de los karatecas. O sea que tendríamos una lista, seguramente de apuntadores. Vamos a ponerla por acá, de apuntadores, privada, del tipo karateca. Ahí se van a guardar todos. ¿Qué otra cosa pudiera tener? Ajá, Los ganadores, Frenger dice un ganador. En efecto, podemos tenerlo aparte. Podemos tener un ganador para que se sepa quién ganó el torneo, un ganador que es del tipo karateca. Sin embargo, si lo pudiéramos razonar de otra manera, la lista tiene el ganador. Bueno, es obvio, ¿no? Pero recuerden que si cada uno de ellos va aumentando de ronda, va a haber un solo atleta que es el que va a tener la ronda más alta. Por ejemplo, 5. Entonces, hasta que no exista un atleta que tenga la ronda más alta, no tenemos un ganador. Tiene que haber uno solo que llegue al final. Entonces, pero bueno, me parece interesante que tenga el ganador porque yo puedo tener una lista de torneos en los que participan muchos karatecas y cada torneo va a arrojar un ganador como tal. Tendríamos más rondas, dice por aquí Jason. Exacto. Aquí tiene que haber una ronda también, porque una cosa es la ronda que tiene el karateca, que es para él saber si ganó o perdió y dónde voy, y otra es la del control del torneo. Es decir, voy a ejecutar la ronda cero. Entonces, bueno, ejecutamos la ronda cero. Ahora voy a ejecutar la ronda uno. Entonces, si yo voy a ejecutar la ronda cero, ¿quiénes van a atacar y defender? Los karatecas que estén en la ronda cero.
Luego, cuando estemos en la ronda cero, algunos, la mitad, va a avanzar a la ronda uno. Entonces, cuando la ronda del torneo avance a uno, entonces, ahora, ¿quiénes van a competir? Todos los que en su atributo ronda tengan el número uno. Y los que tengan cero fue porque perdieron, ya ellos no van a pelear, no van a atacar ni a defenderse. ¿Se entiende eso? Recuerden que cuando nosotros tenemos un problema de orientación por objetos, mientras nosotros no entendamos cómo solucionar el problema en cristiano, en nuestros términos, no lo podemos programar de ninguna manera. Es imposible. Entonces, hay que entender muy bien, observen que yo estoy acotando el problema aquí en tiempo de ejecución con ustedes, lo estamos acotando, estamos decidiendo qué utilizar y qué no utilizar. En este caso, yo soy el que está decidiendo, pero los ejemplos que ustedes me han dado de atributos no significa que estén mal. Claro que se pueden utilizar. Simplemente es para no ponerlo tan grande y que nos lleve mucho tiempo construirlo. ¿Qué métodos tendría torneo, muchachos? Que El inicie la pelea. iniciar la pelea. Ok, tendríamos en principio el constructor, torneo. Que el torneo es el que crea los karatecas de la lista. Y tendríamos un método iniciar. Iniciar el torneo. O ronda, se podría decir, pero iniciar el torneo. ¿Habría otro particular o con eso sería suficiente? Ah, por acá Carlos pregunta si la conferencia se va a grabar. ¿Será lo que quieres decir? Sí, por supuesto, está siendo grabada en este momento. La sesión no va a durar horas, muchachos. Nos vamos a reunir unos minutos más, vamos a plantear el problema, vamos a codificar el karateka y el resto de la sesión la vamos a hacer mañana, dando chance a que los que estén interesados puedan intentar resolverlo para que vayan cargando información de la que están estudiando. Em, y bueno, ya mañana terminamos el programa y usted compara qué es lo que usted logró hacer. Si alguien lo avanza, me encantaría que mañana lo presente. Que diga, mire, así fue como yo lo hice y así está funcionando. Eso sería fenomenal. A todos les convendría en algún punto para puntaje, aunque esta sesión es para cumplir actividades del diplomado. Por eso, bueno, les comento, ven caras diferentes por allí, ven personas diferentes, porque invité primordialmente a los del diplomado y luego vienen mis estudiantes de PR2 de todos los lados, ¿ok? Entonces, por eso hay personas allí que de repente no saben quién es, nunca la habían visto, pero bueno, comparten algo en común, están viendo PR2. Entonces, vamos por acá. Listo, contestado para Carlos. Vamos acá entonces. Iniciar, yo creo que después que se inicia el torneo, pues ya no hay más nada que hacer, ¿cierto? Se inició. Si pudiese tener algunos métodos más, por ejemplo, como imprimir ganadores de cada ronda, imprimir ganadores, ¿cierto? Imprimir ganadores porque pasó la ronda uno y mandamos a imprimir quiénes ganaron. Ronda 2 quiénes ganaron. Y así voy controlando y voy chequeando quiénes son los que allí tienen eh, la cualidad de haber avanzado, ¿no? De haber avanzado en las rondas. Imprimir ganadores, pudiéramos tener otros métodos más que pudiéramos agregar cuando ya estemos codificando. Entonces, vamos a dejar este acá y vamos a pasar a la codificación del karateka como tal. Recuerden que esto es como repaso también de lo que es objetos en general con este tipo de ejercicio particular. Entonces voy acá, quito acá. Bueno, vamos acá y por favor, recuerden lo que escribimos acá. Dijimos un ID, una ronda, un karateka, un atacar y un defender. Aquí voy a crear entonces un nuevo archivo y voy aquí a eliminar lo que acabamos de hacer. Bueno, entonces acá, em, bueno, vamos a crear un proyecto aquí en Dev mejor para evitarnos complicaciones. Oh, perdón. Un nuevo proyecto, lo elijo de consola, lo voy a llamar proyecto 2, lo voy a guardar en el escritorio
y aquí está mi proyecto, borro los argumentos del main que no son necesarios y este comentario. Acá no me sale la tablita del manager, aquí está, pareciera que se despegó, pero bueno, en esa tablita seguramente a ustedes sí les va a salir, si no, pues lo hacen igual. Aquí está el main, voy a guardarlo, lo guardo en el escritorio también y voy a crear un archivo para contener las librerías. Abrir por acá otro archivo. Y este lo voy a guardar con mm, hoy sin mucha mnemonicidad, librería, librería.hpp, ¿ok? Guardar. Y en esta librería, entonces yo voy a empezar a cargar. Aquí está el main, observemos. Acá está el main, que pasa es que esto está flotante. Y acá está la librería. En la librería, entonces yo voy a pasar esto del main. No me interesa que esté acá, lo voy a pasar a la librería. Voy a cargar el using namespace std. A ver, por acá. En algún lugar está listo. Y voy a empezar a cargar mi clase, al menos fundamentalmente la clase Karateka, que es el que quiero ahorita. A ver. Ok. Y un punto y coma al final. Entonces dijimos que vamos a declarar privados. Vamos a declarar privados ¿a quiénes? A, ¿qué fue lo que dijimos para los atributos? Se me fue totalmente. Vamos a ver acá. ID y ronda. Entonces tiene un entero ID y un entero ronda. ¿Sí? Ronda, punto y coma. Em, y vamos a tener público, por lo menos el constructor, que se llama igual, Karateka, con su bloque asociado. ¿Qué va a hacer Karateka? Bueno, podemos pedir que Karateka, vamos a empezar a modificar, que Karateka reciba el ID que le quieren poner. Y entonces aquí al ID le voy a asignar el I que viene de externo, ¿no? Y a la ronda, y a la ronda le voy a asignar que está en la ronda cero. Incluso pudiera agregar aquí un par de atributos más. Por ejemplo, puedo agregar no, la ronda en la que está y si ganó o no. Ganó. Pero acordamos ahorita de que la ronda me va a garantizar si ganó o no ganó. Entonces voy a quitarlo. Pero si pudiera decir, por cada torneo que yo tengo, yo necesito que ellos vayan perdiendo, pero estando incluso en la misma ronda. Entonces voy a tener allí presente que puedo agregar un atributo más si lo necesito para controlar o los puntos que sugirieron algunos o para controlar em, sí, básicamente los puntos que se van obteniendo y si está activo o inactivo. Es decir, si está apto para pelear o no está apto para pelear. Ahora, hay un atributo muy importante que tiene el karateka. ¿A alguno se le ocurre otro atributo que no hayamos comentado? Un karateka, ¿qué otro atributo tiene? ¿Qué información necesita el karateka para poder llevar a cabo un combate? Aparte del ID, aparte de saber la ronda en la que está, ¿qué otra cosa necesita saber? ¿A alguien se le ocurre algo? Ah, por aquí dice Jason, el rival. Por allá, bueno, user, no sé quién será, user, ¿contra quién pelea? Exacto. Necesita el adversario, el rival, ¿ok? Y el rival es del tipo karateka. Así que necesita un karateka, vamos a llamarlo rival, el rival, o el adversario, o el contrincante.
Ah, Wilhelmina, ok, vale. User es Wilhelmina. Listo. Exactamente. Necesita saber contra quién pelea, porque ¿cómo va? O sea, imagínense, ese karateca sabe la ronda en la que está, se sabe su ID, sabe atacar, sabe defenderse, pero no sabe contra quién. Entonces, pues es como que no va a lograr mucho. Entonces, karateca necesita el rival. Listo. Em, ok. Entonces, necesitamos ciertos atributos en general, perdón, métodos que me ayuden a mí a poder actualizar todas estas cosas. Por ejemplo, cuando se construye el karateka, el rival, el rival, pues puede estar inicializado en nulo directamente, ¿ok? En nulo porque todavía no tengo rival, pero sí necesito un método que se llame poner rival. O sea, poner rival o definir rival, como lo quieran llamar, que recibe un karateka, en este caso vamos a llamarlo nuevo, y lo pone donde corresponde. Es decir, le digo al karateka actual, le digo, mira, tu rival va a ser N, el que me indicaron que es contra quien vas a pelear. Tengo otros métodos, ¿no? Aparte de esto. Necesito poder, por ejemplo, necesito, como los atributos están en privados, necesito tener métodos que los retornen. Por ejemplo, necesito un método get ronda. Entonces, este método lo único que va a hacer es un return de ronda. Aquí observen que no le estoy poniendo el this, no es necesario. Necesito un get ID. Necesito poder que él retorne el ID. Y esto va a ser un return ID. No sé si lo grabé fue con I mayúscula. Entonces, ahí sí me hace falta este. No, está igual. Necesita el get ronda, el get ID, necesita poner el rival, ya lo pone. ¿Qué otra cosa necesita hacer con los atributos? Aumentar la ronda. Si alguien le dice, mira, ganaste, hay que aumentar la ronda. Entonces aquí ponemos pasar, pasar ronda. Entonces, si pasó la ronda, lo único que va a ocurrir es que a ronda, pues le aumentamos uno para que pase de ronda. Eso es todo. Ahora, necesito que él pueda atacar. ¿Verdad? Cuando le dicen atacar, ¿qué es lo que él va a hacer en sí? Si yo voy a atacar, el ataque en el rival simplemente se define como un mensaje que le va a enviar el objeto al otro objeto diciéndole defiéndase, ¿sí o no? Entonces, al rival que está guardado aquí, yo le voy a hacer ejecutar su método defender. Defiéndase. Y obviamente, pues tengo que hacer también el método defender. Y el método defender, entonces, ¿qué es lo que puede hacer el método defender? Va a tener que tener una probabilidad de poder defenderse o no. Pudiéramos ponerlo así. Si generamos un número aleatorio entre 0 y 100 y pongamos que la probabilidad de defenderse es del 70%, que es bastante alta. Entonces, si se logra defender, entonces puede mandar un mensajito y decir el ID, o sea, quién soy, para que me quede, por ejemplo, cero, el identificador cero. Y luego mando un mensaje, ataco, voy a atacar, porque logré defenderme. ¿Sí se entiende esto, no? O sea, si yo logro defenderme, ataco. ¿Y cómo ataco? Pues al rival le ejecuto su método, atacar, perdón, defender. Punto y coma. De repente este mensajito que está acá, lo voy a pegar acá también arriba en atacar para que me quede bien al momento de la impresión. Si no, a ver acá, si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que perdí. Si se dan cuenta, si yo no pude atacar, me dejé atacar. Así que perdí. Y si perdí, ganó el rival. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo?